Señor, te necesito más que nunca aquí, para que seas tú el que hable y no yo. Para que sea la sabiduría que tanto hemos estudiado estos días, la que hable por mi boca, y no el ser humano. Porque, Señor, vamos a tratar unos temas difíciles. Señor, para mí ha sido uno de los momentos más difíciles para presentar en público. Pido todo tu apoyo y soporte. También pido que aquellos que escuchen este culto en algún momento lo escuchen con el corazón abierto y que entiendan que debemos aborrecer el pecado. Señor, buen Dios y Padre que estás en los cielos, te pido todo esto en el nombre y la sangre santa y preciosa de tu Hijo Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Bueno, supongo que a todos nos gusta escuchar un culto profundo, nos gusta escuchar un culto que nos llene el espíritu, que ahonde en la sabiduría de la palabra de Dios y que nos diga cosas bonitas sobre el amor de Dios, sobre cómo debemos conocerle y entenderle. Y hoy vamos a mostrar un culto que quizás se sale un poco de la norma, pero que, como vamos a ver, la palabra de Dios nos dice que cuando se tiene que hacer, se tiene que hacer. Tuve la oportunidad de tener un encuentro con un pastor de la denominación adventista del Séptimo Día esta semana pasada. Al final del culto explicaré el motivo de la reunión, pero antes de empezar me gustaría recordar este versículo para que vayamos entrando un poco en lo que os estaba comentando ahora mismo. Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Eleva tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión, a la casa de Jacob sus pecados. Fijaros cómo es una orden de Dios. Debemos declarar a nuestro pueblo su transgresión si es el momento. Pero también debemos recordar una cosa. Esta declaración, este clamor en cuello, no es contra esa persona, no es nuestra lucha contra sangre y carne, como nos recuerda Efesios 6:12, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es el enemigo, no aquel que tenemos delante, no esa persona que tenemos delante, sino los principados y potestades de las tinieblas. Ese es el enemigo. Aclarado esto, vamos a leer una cita de Elena White que nos va a poner en situación sobre este tema. Sacada del conflicto de los siglos, página 497. Dice: Satanás reúne todas sus fuerzas y lanza todo su poder al combate. ¿Cómo es que no encuentra mayor resistencia? ¿Por qué están tan adormecidos los soldados de Cristo? ¿Por qué revelan tanta indiferencia? Sencillamente porque tienen poca comunión verdadera con Cristo, porque están destituidos de su espíritu. Es muy duro lo que está diciendo aquí. Y no habla de la gente de la calle, habla del pueblo. No del pueblo de Dios. No sienten por el pecado la repulsión y el odio que sentía su maestro. Sí, hermanos, Jesús sentía odio por el pecado. Por el pecado.
Y eso tenemos que asumirlo. Porque hay una parte de nuestra vida y una parte de la sabiduría de Dios, como hemos visto en la lección de la escuela sabática, que implica que aborrecer el pecado, odiar el pecado, es principio de sabiduría. Lo hemos leído hoy en la palabra de Dios. O sea, que no tengamos miedo de decir esa palabra, porque muchas veces tenemos miedo que la gente la escuche. Pues bueno, entonces estáis promulgando el odio, ¿no? Es el amor a todo ser viviente, pero eso implica aborrecer lo malo. No lo rechazan como lo rechazó Cristo, con decisión y energía. Y aquí hay diferentes versiones. Esta es la versión electrónica, que dice decisión y energía. En la que yo tengo escrita pone resistencia decidida y agresiva, que es muy fuerte, pero la traducción literal sería del inglés resistencia decidida y con determinación. O sea que nada nos puede parar en el hecho de que denunciar la transgresión, de aborrecer el pecado. No podemos ser titubeantes, no podemos estar a medias, no podemos, sí que debemos decirlo para no ofender a esa persona, pero lo que salta hay que mostrarlo tal cual es. Y eso es un poco el motivo del culto de hoy. No se dan cuenta del inmenso mal y de la malignidad del pecado, y están ciegos en lo que respecta al carácter y al poder del príncipe de las tinieblas. Es poca la enemistad que se tiene contra Satanás y sus obras, porque hay mucha ignorancia acerca de su poder y su malicia. ¿Qué pasa entonces? No vale con decir, sí, Satanás es malo. No vale con decir, si matas está mal. No vale con decir, si robas está mal, eso Satanás lo hace. Hay que mostrar más cosas, explicar hasta dónde llega su poder, cuál es realmente el límite de su malicia en nuestros días, cómo se está manifestando, con qué sutileza se muestra. Ese es el motivo de las conferencias del Gran Engaño, por ejemplo. Desenmascarar a Satanás. Pues es importantísimo, es necesario que sepamos cada vez más las tretas del enemigo. Y no se echa de ver el inmenso alcance de su lucha contra Cristo y su Iglesia. O sea que de esta manera, si no conocemos cómo actúa su poder, no podemos ver cómo está afectando a la Iglesia. Cómo está afectando a lo que Cristo dice. Y nos vamos contaminando. Multitudes están en el error a este respecto. No saben que su enemigo es un poderoso general que dirige, pero que en la traducción literal sería controla, que yo creo que es más poderoso, controla, controls, dice en inglés, las inteligencias, que literalmente es mentes, minds en inglés. Por lo tanto, controla mentes de los ángeles malos, y que merced a planes bien combinados y a una sabia estrategia, que literalmente pone movimientos hábiles, guerrea contra Cristo para impedir la salvación de las almas. Entre los que profesan el cristianismo y hasta entre los ministros del Evangelio, apenas sí se oye hablar de una referencia a Satanás. O sea, aquí dice, apenas sí se oye hablar de, y en realidad, literalmente dice, apenas se oye una referencia a Satanás. Apenas se dice algo de cómo actúa Satanás, ya en su tiempo. Fijaros, ya está entre los ministros del Evangelio. Se tiene miedo a este tema. Parece que hay mal rollo cuando se habla de este tema. Pues estamos dándole una herramienta al que lo escucha. Le estamos diciendo, actúa así, cuidado que va así, que va así, que va así. No se puede alegar que estamos llenando de miedo a la gente, porque el temor de ¿quién? ¿Quién es más poderoso? Dios, ¿no? ¿Que Satanás? Pero también Satanás tiene su poder, que debemos conocerlo hasta dónde llega. Y ese conocimiento es básico.
a no ser tal vez de un modo incidental desde lo alto del púlpito. Nadie se fija en las manifestaciones de su actividad y éxito continuos. Está constantemente ganando o hacer perder almas y no nos estamos dando cuenta. No se tienen en cuenta los muchos avisos que nos ponen en guardia contra su astucia. Hasta parece ignorarse su existencia. O sea que al final ya ni existe. No lo veo tan mal, estoy bastante bien, tampoco es tan malo el tema. ¿Por qué? Porque Satanás lo reviste. ¿Es lobo con qué? Con piel de cordero. Lo reviste, lo limpia, lo pule, para que podamos asumirlo. Y ahora vamos a empezar con partes de lo que este pastor me transmitió. Hay mensajes sueltos, no grabé la conversación, eso lo puedo asegurar, aunque me acusó de intentar hacerlo. Bueno, me acusó, me dijo, ¿estás grabando? Digo, no estoy grabando, me veo con el móvil en la mano y pareció que grababa y no, simplemente le quería enseñar una referencia que al final no le enseñé por lo que vais a ver ahora. Pero me acuerdo porque es que me quedó grabado en la mente, y la gente que me conoce tengo mala memoria, pero me quedaron cosas grabadas en la mente que seguro que me he dejado muchas, que creo que son básicas. Lo primero que me comentó es que Cristo podría haber sido una mujer. Fue un hombre porque si hubiera venido como mujer, en aquella época no lo hubieran escuchado. Ese es el razonamiento. Luego siguió hablando y habló de las mujeres pastor. O sea que esto que me comentaba ya iba dirigido a demostrar que las mujeres pueden ser pastor. En este punto dice que Elena White no deja muy claro que las mujeres no pueden ser pastor. Y me dio a entender que los tiempos cambian y los conceptos se renuevan, se descubren nuevas maneras o algo similar. Me citó Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, hombre ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. Conocéis este texto, ¿verdad? Si con este texto se promulga a las mujeres como dirigentes evangélicas, también se podrían aceptar las tendencias homosexuales, pues como no hay hombre ni mujer, tampoco hay sexos. Y lo están cogiendo este texto para esto. Y Doug Buckelor denuncia en uno de sus vídeos como el resto de congregaciones de otras denominaciones no adventistas que han empezado a aceptar a la mujer como pastor, lo siguiente que hacen es aceptar a los homosexuales. Y dices, ¿por qué? Pues porque se remiten al mismo texto. Simplemente con este texto todos somos iguales, no hay ni sexos ya, ¿no? Ni sexos, ni denominaciones, ni lugares de, como dice, ni judío ni griego, pues tampoco, todo es el mismo mundo, todos somos uno en Cristo. Entonces yo le comenté, digo, entonces la simbología de hombre-mujer, la simbología de la familia, de cómo el White nos recuerda que el padre de familia simboliza a Cristo, la mujer a su iglesia, la unión, esa armonía. O sea, ¿Cristo solo vino como hombre porque entonces sí necesitaba que la gente lo escuchara? El segundo Adán. O sea, todo tiene una simbología, todo tiene un porqué. Entonces, no podemos empezar a tener dudas sobre si Cristo podía haber sido una mujer, o si las mujeres pueden ser pastor, etcétera, etcétera. Elena White nunca reconoció este aspecto, y eso se puede leer. Lo que sí que reconoció es que fueran diaconisas, o que en un momento dado pudieran dirigir una escuela sabática, o pueden dirigir ciertas cosas, pero nunca dirigentes evangélicos. Por lo que significa. O sea que eso no cambia. Siguiente, el Papa. Esto a mí me dejó realmente tocado. Bajé la cabeza incluso, porque el corazón empezó a latir muy fuerte. Y no entendí exactamente por qué me decía esto. El Papa no es la bestia. Es parte de la bestia, pero no es la bestia. Y luego me muestra una silla y me dice, mira esta silla. La pata no es la silla, es parte de la silla.
Ya me recordó el viejo dicho chino o algo así. Entonces, como dando a entender que la bestia no es el papa, persona, sino el papado, institución, ¿no? Y que el papa es como independiente, es la persona, él puede tener su opinión independientemente de lo que piensas, algo así, es muy rebuscado. Una frase del papa podría estar perfectamente en un libreto de escuela sabática. Porque yo hablé de que encontramos frases de, por ejemplo, Billy Graham, masón de grado 33, y de otras personas que quizás no tendría que estar allí, porque la gente no conoce, no sabe de dónde viene esta gente, y que representan. Y entonces me habló de esto, que hasta el mismo Papa podría tener una frase en un libreto de escuela sabática. O sea, el que representa a la bestia, el que es la bestia, ¿puede tener una frase en el libreto de escuela sabática? ¿Dónde estamos llegando? Una cosa es lo que dicen las personas y otra la institución que representa. Entonces yo busqué, digo, a ver, si Elena White solo habla de papado. Porque es que decir papado ya implica papa. Y Vaticano implica papa, porque el papa es la cabeza de esa iglesia. Y el que se hace papa es por algo. Y lo eligen a dedo, por mucho que ya hemos mostrado muchas veces. Pero vamos a leer qué dice Elena White. Dice, el papa cambió el día de reposo del séptimo al primer día de la semana. El papa. Y aún me dirá, no, es que fue aquel papa, no fue este. Vamos a seguir leyendo. Él pensó cambiar el mandamiento, pensó cambiar el mandamiento que fue dado al hombre para que se acordase de su Creador. Pensó cambiar el mayor mandamiento del Decálogo y hacerse así igual a Dios y aún exaltarse sobre Dios. El Señor no cambia y por lo tanto su ley es inmutable, pero el Papa se exaltó sobre Dios. Al procurar cambiar los inmutables preceptos de la santidad, justicia y bondad, oyó bajo los pies el día santificado por Dios. Oyó él, el Papa. Y por su propia autoridad puso en su lugar uno de los 6 días hábiles. Toda nación ha ido en pos ¿de qué? De la bestia. Está hablando del Papa. La bestia, el Papa. Y cada semana roba a Dios su tiempo santo. El Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios. El Papa. Pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares asolados han de ser reedificados. Otra cita. Una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas las partes del mundo. Aún más, el Papa se le han dado los títulos propios de la divinidad. Se ha titulado Señor Dios, el Papa. ¿Quién está usurpando el trono? El Papa. ¿Quién es la bestia? El Papa. Todo lo que hay alrededor de él, evidentemente. Todo. Pero el Papa es la cabeza. Y se le ha declarado infalible. Y yo digo, el que aspira a ser papa está asumiendo esto, está heredando esto. Por lo tanto, infalible, soy Dios, etcétera, etcétera. Se pone en el lugar de Dios y quiere ser como Dios. La bestia. ¿Hay alguna duda? Es que creo que no hacía falta ni ponerlos, pero para que quede claro. Exige que todos los hombres le rindan homenaje. La misma pretensión que sostuvo Satanás cuando sentó a Cristo en el desierto, la sostiene aún por medio de la Iglesia de Roma, y muchos son los que están dispuestos a rendirle homenaje. ¿Vamos a rendirle homenaje? Roma no cambia, lo dice Elena White, ellos mismos. Roma no cambia, tenemos que asumirlo, si no, vamos a empezar a ver medias tintas, sutilezas, y entonces ya no vamos a ver que Satanás nos está engañando. ¿Qué estamos presentando con las conferencias? El lobo con la piel de cordero. Se lo vemos al cordero constantemente, pero el lobo está dentro. No podemos olvidar esto. El bautismo. El bautismo tampoco es tan crucial. No recuerdo la palabra, por eso lo he puesto en blanco. Cristo dice que quien no esté bautizado no entrará en el reino de los cielos, pero hay gente que habrá muerto y será salva sin ser bautizada.
Yo le comenté que esos serían los que nunca conocieron que debían bautizarse, pero que los que saben que deben bautizarse deben hacerlo. No sé por qué me sacó este comentario. Supongo para que quizás nosotros dejáramos de bautizar, que ese es el problema por el cual también nos reunimos. Me citó. Josep Sant Vicenç fue anciano. Josep, ¿la conocéis? ¿Lo conocéis a Josep? Es el hermano de Víctor. Pero no ha sido reelegido. No recuerdo la palabra, creo reafirmado, ratificado, no recuerdo bien. Me dio a entender que no se le había vuelto a imponer las manos y por lo tanto no tenía poder para bautizar. O sea que cuando te imponen las manos, tiene caducidad. Yo no lo sabía, que el poder del Espíritu Santo tiene es como una pila que va perdiendo poder y tienes que volver a poner las manos. Bíblicamente eso es totalmente falso. Felipe pusieron las manos una vez y para adelante, y bautizó. No veo yo, bueno, en todos los casos que podéis encontrar, no veo ningún caso en la Biblia que hayan puesto las manos 2 o 3 veces porque perdía el poder. Entonces me pregunta, ¿con qué autoridad bautizáis? ¿Con qué autoridad bautizamos, Josep? ¿Quién nos autoriza a bautizar? Pues creo que Jesús nos dio esa orden. Id por todo el mundo y bautizad. Pues en esa autoridad bautizamos. Vosotros no podéis bautizar, todo tiene sus normas. La familia tiene sus normas, el colegio tiene sus normas, pues la iglesia también. Y eso está en contra de las normas de la iglesia. Vosotros creáis desorden, estáis desordenados, desorden es confusión y confusión es Babilonia. ¿Vale? Somos Babilonia. Somos confusión, estamos desordenados, estamos como... Dice, porque cualquiera puede hacerse anciano y bautizar por ahí. Digo, bueno, no lo sé, eso ya cada uno, ¿no? Pero nosotros nos sentimos ordenados. Y ordenados por Jesús, ordenados por el poder de la palabra de Dios. Seguimos. Sí, puedes hablar. ¿Anterior? Sí. De todas formas, me nombra a mí personalmente que fui anciano, es cierto, fui durante un año anciano, me impusieron las manos para ello, pero anteriormente ya me las impusieron para ser diácono, y he sido diáconos muchísimos años, hasta que ya salí por voluntad propia de la iglesia. Que yo recuerde, en los Hechos de los Apóstoles, habla de un tal Felipe, que dice que, junto a otros 6, fue elegido diácono de la iglesia. Y que ese mismo Felipe, pues bautizó, entre otros, a un eunuco etíope, que leía al profeta Isaías y no entendía, y el Espíritu le acercó, dice, acércate a ese carro, ¿qué lees? No entendía, él se lo explicó, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Bien puedes. Y Felipe bajó con él al agua y lo bautizó. Felipe era diácono. En aquella época los diáconos, no ancianos, diáconos bautizaban. Por lo tanto, no hace falta llegar al ancianato. Un diácono puede hacerlo. Bíblicamente. Otra cosa es las normas que luego los hombres han establecido que no tienen nada que ver con la enseñanza bíblica. Se sobreentiende manual de iglesia. Exacto. Que sería lo más parecido pues a un catecismo más o menos, unas normas internas. Por eso es una lógica humana. Y no solo como diácono, sino como primer diácono muchos años he estado en la iglesia de Gerona. Muy bien, pues ahí estamos. Seguimos. Hablamos de desenmascarar a Satanás. Se comentó, le expliqué lo que estábamos haciendo. Él me dejó caer que éramos como muy monotemáticos con la masonería, que siempre hablamos de masonería y tal y cual, y que claro, no puede ser siempre hablar de lo mismo, y bueno, evidentemente es una cantinela que ya recordaba entonces, ya cuando aún iba allí, y ¿cómo es posible que no haya habido evolución? Y le expliqué que se hablaban muchas cosas. Entonces también me dijo, dice, nosotros también desenmascaramos a Satanás y presentamos a Cristo.
explicamos lo que pasa a nuestro alrededor, hablamos de la profecía. Y bueno, pues genial, ¿no? Pero luego dice, me importan muy poco las guerras. Ellos son guiados por Satanás. Eso ya lo sabemos, pero a nosotros no nos afecta. Estamos protegidos, estando consagrados como si Cristo viniera mañana. O sea, por un lado, que sí, que estamos explicando lo que pasa a nuestro alrededor, que estamos predicando en los púlpitos. Yo, evidentemente, hace mucho que no voy y no lo sé. No puedo verlo, no lo sé. Solo sé lo que sabemos por otras personas, por otras iglesias, no concretamente en esta, pero sabemos por otras. Pero si luego me dice que me importa muy poco eso que está sucediendo ahí fuera, porque ya sabemos que Satanás los lleva a la muerte, a pegarse entre ellos, entonces es simplificar otra vez las cosas. Estamos simplificándolo todo. Si eso es lo que es desenmascarar, entonces estamos en un problema. El mensaje del tercer ángel. La voz, el estudio y su uso correcto. La verdad presente, el mensaje especial dado a nuestro mundo, aún el mensaje del tercer ángel, abarca un campo amplio que contiene tesoros celestiales. No tiene excusa el que diga, ya no tengo nada que hacer con estos mensajes especiales, yo predicaré a Cristo. Nadie puede predicar a Cristo y presentar la verdad como es en Jesús, a menos que presente las verdades que han de ir delante del pueblo en el tiempo presente, cuando se desarrollan tantos eventos importantes. O sea que todo lo que nos rodea, lo que está delante nuestro, lo que está delante del pueblo, hay que presentarlo con Cristo. No vale decir, es que los lleva Satanás a todos. Yo estoy protegido. Bueno, pero sí, pero ¿y los que están fuera? ¿Cómo les damos? ¿Cómo les explicamos el mal? ¿Qué es el mal? ¿Y qué está haciendo el mal en toda la sociedad? ¿Cómo se lo explicamos? Hay que hacerlo de alguna manera. Cuanto más fielmente imite el cristiano al divino modelo, tanto más seguramente será blanco de los ataques de Satanás. Todos los que están activamente empeñados en la obra de Dios, tratando de desenmascarar los engaños del enemigo y de presentar a Cristo ante el mundo, podrán unir su testimonio al que da San Pablo cuando habla de servir al Señor con toda humildad y con lágrimas y tentaciones. Hay que desenmascarar los engaños. Eso está en el capítulo 31, casualmente, del conflicto de los siglos. Es el trabajo del pueblo, desenmascarar a Satanás y presentar a Cristo. No podemos quedarnos solo en lo primero, ¿eh? Luego, evidentemente, salió el tema del 2031. Somos la iglesia de la espera, y eso no se puede predicar. Luego llega ese año y no pasa, y hay disolución, etcétera, etcétera. Eso lo habéis escuchado, supongo, muchas veces. Luego me dijo algo que también me dejó un poco así. Ningún profeta nos ha dicho nada de un año de su venida, porque si lo dijera, alguien tendría que ser un profeta. Ellen White no será la última. Habrá más profetas que nos dirán más cosas. Y citó Amós 3:7. Nada revelará a Dios a su pueblo, sino es a través de sus siervos profetas, ¿no? Entonces, yo le intenté explicar que los profetas, el mismo Jesús, ya lo estaban diciendo a gritos. Ya está revelado por los profetas. Pero yo entendí que él me mostraba que tenía que venir un profeta, ponerse encima de no sé dónde y decir, Cristo viene en el 2031, y entonces lo creería. Digo, entonces, el concepto del tesoro escondido, de que debemos rascar un poquito allí, un poquito aquí, ver que hay detrás de lo que vemos, cómo ya está pensada así la Biblia para que, escrita una sola vez, llegue a todas las generaciones. Esa es la gran sabiduría, la magnificencia de la palabra de Dios. Que ahí ya estaba implícito. Cada verdad presente en el mismo texto, con diferentes capas. Y en el 1500 rascaron una capa, y en el 1800 otra capa, y en el 2014, 2015 otra capa. Pero estaba ahí. Y es verdad que van a levantarse jóvenes, van a levantarse gente a predicar y a profetizar. Sí que es verdad. Pero eso no quita que ya está implícito en toda la palabra de Dios. Porque tampoco dice la profecía, tampoco dice es el Vaticano, ¿no? Lo que decíamos el otro día, no dice literalmente es el Vaticano. Bien ellos lo creen, bien la Iglesia Adventista cree que el Vaticano es la bestia, creo.
Por lo tanto, no podemos cerrarnos a escuchar estas cosas. Le hablé de Oseas 6 del 1 al 3, que estamos analizando con Víctor. También, donde sacamos que resucitamos con él al tercer día, pero tampoco... Es que no era cuestión de, a ver, no lo entiendo, no, es que simplemente era, no puede ser, no, no. Las palabras de Jesús como en los días de Noé, también le dice, como en los días de Noé, también será la venida del Hijo del Hombre, le expliqué lo de los 120 años, que incluso 7 días antes, también le avisa, 7 días antes de la venida, avisa, justamente 7 días antes. O sea que todo apunta a que hay una matemática, ¿no? Pero nada. No pretendía yo tampoco convencer. Yo oré para que se viera una puerta de entendimiento, de que decir, me lo voy a mirar, pues pues es curioso, o algo. No. Siempre había una negación previa. El vídeo que me pasó Josep San Vicent sobre el 2031 no se aguantaba por ninguna parte. Yo no sé qué vídeo le enviaste. Enviaste uno de los nuestros, ¿no? Le envié el vídeo del sermón que hice aquí sobre el gráfico de los 6000 años. ¿Os acordáis? Serán unos meses ya. Y porque se lo envié, pues porque él me llamó por teléfono para tener una entrevista conmigo, como la quería tener contigo. Vino a casa, pero la cuestión es que en casa estaban mi hija mayor y mi yerno, y él, claro, pues adecuadamente no quiso afrontar el tema, abordar el tema. Y ya cuando se despidió de mí abajo, en la puerta, me dijo el motivo de su visita real. Yo había venido a hablar contigo acerca de los bautismos que habéis realizado y del 2031 que estáis predicando. Pero bueno, otro día te llamo y quedamos, ¿vale? Entonces, bien, un día pues me llamó, y bueno, me quiso por referir un poco todo esto, todos estos temas, ¿no? Pero por teléfono lo hicimos todo. Tuvimos una larga, distendida, una conversación larga y distendida, y le dije, mira, te voy a mandar un vídeo que yo presenté en un sermón para que tú pues lo veas, lo analices y me digas qué te parece. No he recibido respuesta. Esta es la única que tengo por tu parte. Pero el vídeo es unas pruebas que presenté según algunos textos bíblicos, según algunas citas de Elena White, que demuestran que al final de los 6000 años, que terminarán en el 2031, Cristo vendrá. ¿No se sostiene? Bueno. No, es que incluso le hice un poco entrar en el terreno de la teología y de las cronologías de sabios humanos. Le dije, oye, pues mira, con una cita de Elena White casi se puede demostrar la cronología de Ussher. No sé si conocéis, Ussher es uno de los cronólogos que marca que el inicio de los tiempos fue en el 4004 a.C. Y es curioso que si tú aplicas una cita de Elena White, la cita del año 31 y los 4000 años del cese del pecado, solo con esa cita llegas al 4004 a.C. Y digo, ¿y no te hace al menos pensar o al menos decir, oye, es que eso tiene ya que tocar algo, ¿no? No, tampoco. Y luego, claro, esto desemboca en la numerología. Pero claro, digo, se está implícito en toda la palabra de Dios, 6, 7, 2, 3, constantemente se repiten esos números porque están todo el rato implicando lo mismo. Segundo 2000 años, tercer milenio, 6000 años, séptimo milenio, constantemente con la venida de Cristo. Todo eso son cábalas. Por lo tanto, somos cabalistas, judíos cabalistas. Pero mesiánicos, o sea, es una mezcla rara. ¿Habéis comprobado toda la numerología de todos los papas? Seguro que no coincide. O sea que tenemos que comprobar la numerología también desde el primer papa hasta el último para ver si suman 13. Porque si no, no se lo cree. Le hablé de la semana de la creación, del 7, del sábado. Un poco lo que me vino a hacer entender es que si yo quiero,
si yo quiero, o sea, si él quiere, puede demostrar que Cristo viene en el 2050. Porque cojo de aquí, corto de allí, lo pongo y tal. O sea, que nos estaba acusando como de tergiversar todo y y que también ha habido a otros pastores o a otra gente por internet y estáis empezando a decir cosas. Nosotros cuando empezamos a estudiar esto, no conocíamos que nadie lo estuviera estudiando. Y luego cuando estábamos presentándolo, resulta que hay un pastor, un tal Fierro, que resulta que ya 2 años antes había hecho estas conclusiones. Eso también tiene que hacer pensar. El Espíritu Santo está moviendo cosas, ¿no? Pues tampoco. El significado del número 13. Como el 13 es también, el 13 es divino. Por eso Satanás lo roba. Ese 13 que es 1 más 12, los apóstoles y Cristo. Ese 13 que es Cristo y su iglesia, esos 12 apóstoles representan toda su iglesia también. Ese matrimonio, Cristo y iglesia. O sea que todo esto es robado por Satanás. Todo. Pues no, cábalas. Le hablé de la semana de la creación, del 7, del sábado, de esa espera del sábado de cada semana, como representaba esa espera a nuestro Señor Jesucristo. Le pregunté, ¿no se te ponen los pelos de punta? Es que cuando lo estaba explicando yo, digo, pero es que, ¿no ves que todo cuadra, que es? No se puede saber. 2031 no puedes predicar eso. No puedes predicar eso. Muy bien. Es como un enrocamiento. No sé si habéis jugado alguna vez al ajedrez. Yo hace muchísimo tiempo que no juego. Pero hay un movimiento que se llama el enroque. Cuando te están atacando por todos lados, entonces tú coges la torre, la pones delante de la dama, del rey y te quedas ahí esperando y vas defendiéndote, ¿no? No era mi intención atacar a nadie, pero el enroque era no puedes bautizar, no puedes predicar el 2031, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Hay unas normas que lo prohíben y ya está. Pero son normas humanas. No hay base bíblica para todo esto que me está comentando. No hay base bíblica. Digo, pero el día y la hora no me lo vas a decir, porque el día y la hora no lo estamos predicando. Dice, es igual. Es lo mismo. Es lo mismo. No hay reacción. Y ya para acabar, unas citas que incluyen este texto que os he comentado antes. También se da la orden: clama a voz en cuello, no te detengas, eleva tu voz como trompeta, declara en mi pueblo su transgresión, a la casa de Jacob sus pecados. Los que deben ser reconvenidos a causa de sus transgresiones no son los que constituyen el mundo impío. No debemos ir a alguien, ¡pecador! ¡Pecador, tú qué haces! ¿Estás loco o qué? No, es que ellos son víctimas, con amor, no conocen. Pero los que conocen, los que saben, los que entienden, los que han conocido alguna vez, hay que reprenderles rápido, hay que decirles, despierta, despierta que estás pisoteando el sábado, como hemos visto en la escuela sabática anterior. Que si estamos negando esa luz sobre el sábado, no estamos disfrutando de la delicia del sábado, como deberíamos. ¿No lo estamos pisoteando? ¿Ese séptimo milenio no lo estamos pisoteando, esa venida? Sino, dice, no son los que constituyen el mundo impío los que se deben ser reconvenidos, sino aquellos a quienes el Señor designa como mi pueblo. Aquellos deben ser reconvenidos. Dios dice además, y con todo, me buscan de día en día, y tienen deleite en aprender mis caminos, como si fuera nación que obra justicia y que no abandona la ley de su Dios. Aquí se nos presenta a una clase de personas que se creen justas y parecen manifestar gran interés en el servicio de Dios, pero la severa y solemne censura del escudriñador de corazones prueba que están pisoteando los preceptos divinos. Hay que censurar, hay que mostrarles, pero hay que decirlo con voz en cuello. Mirad, yo cuando escuchaba las experiencias de Víctor, porque mis experiencias se limitan a esto,
básicamente, a lo que he vivido con este pastor. Pero es que ha venido todo de golpe. O sea, ha sido un resumen de todo lo que hemos ido presentando en las conferencias. Yo personalmente decía, pero impresionante lo que la gente que llama a Víctor lo que le dice. Pero era solo de segundas. E incluso decía, oye, pues habla muy vehemente, ¿no? A veces. Qué potencia, ¿no? Y me recordabas este texto. Y digo, bueno, pues... Pero es que no hay otra manera. Pero es que es la prueba ante mí. Y es testimonio. Lo he visto. Es impresionante. Porque es que era como si no hubiera, como si en vez de aire hubiera una pared. Como estás en la cárcel, esos teléfonos que aunque hablas no te... Y es impresionante. Es una cosa que es difícil de explicar. Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia y permitir que nuestras iglesias se corrompan, se llenen de todo espíritu inmundo y alberguen a toda ave inmunda y aborrecible. Esto se explicó dirigido a las tendencias sexuales dentro de la iglesia, porque se empezaban a hacer cosas que no se tenían que hacer. Irene White habló, dedicó un libro a esto. Pero cada vez estoy viendo que iba más allá esta apreciación. Iba más allá. Todo espíritu inmundo y albergue toda ave inmunda y aborrecible. Toda ave, todo espíritu. No solo el espíritu de adulterio. O sea que ese es el peligro que se corre. Satanás está tratando continuamente de vencer al pueblo de Dios, rompiendo las barreras que lo separan del mundo. Los antiguos israelitas fueron arrastrados al pecado cuando se arriesgaron a formar asociaciones ilícitas con los paganos. Del mismo modo, se descarría el Israel moderno. No es ecumenismo lo que hemos estado viendo hasta ahora, casi. Decimos que el Papa no es la bestia. ¿No es ecumenismo? Se lo estamos poniendo muy fácil, ya no hace falta ni que nos lo pida. El Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está cegando incrédulos? ¿Ya estamos teniendo incrédulos dentro quizás de nuestros propios ministros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Incrédulos que ya Dios está cegando. ¿Ya no hay solución para algunos de nuestros ministros? Esto es fuerte, ¿no? Es el cumplimiento de la profecía, explicada por Elena White. 2 Corintios 4:4 está citando que todos los que no son fervientes discípulos de Cristo son siervos de Satanás. Lapidaria. Es una frase brutal. Todos los que no son fervientes discípulos de Cristo son siervos de Satanás. O te vas a un extremo o te vas al otro. No hay más. Elijamos bien. El corazón aún no regenerado ama el pecado y tiende a conservarlo y paliarlo. El corazón renovado aborrece el pecado y está resuelto a resistirle. En la traducción literal dice: en el corazón renovado hay odio por el pecado y una resistencia decidida contra él. Hay un poco de diferencia, ¿verdad? ¿Están limando el texto del espíritu de profecía? Porque están dejándolo suave. No están diciendo lo que Elena White dijo. Están poniendo sinónimos suaves. ¿Por qué? Guardad vuestros libros impresos. Porque los móviles van muy bien para buscar y encontrar rápido. Pero quizás encontremos un texto que no es lo suficientemente potente. Cuando los cristianos escogen la sociedad de los impíos e incrédulos, se exponen a la tentación. Satanás se oculta a la vista y furtivamente les pone su venda engañosa sobre los ojos.
no pueden ver qué semejante compañía es la más adecuada para perjudicarles, y mientras más se van asemejando al mundo en carácter, palabras y obras, más y más se van cegando. Es una espiral. Es una espiral de alejamiento. Dios es una espiral de acercamiento, pero luego tenemos la espiral de alejamiento. O vas hacia un lado o vas hacia el otro. Y lo último que me dijo fue: vosotros no sois adventistas. Vosotros no sois adventistas. Pero es que os lo dijo una persona que ha dicho que el Papa no es la bestia, Cristo podría haber sido una mujer, las guerras me importan muy poco, no se puede predicar sobre el año de la venida de Cristo. ¿Quién os autoriza a bautizar? La imposición de las manos caduca. ¿No somos adventistas? ¿Quién no es adventista? La verdad es que todo esto empezó porque estaban estudiando el cese de militancia de Josep y mío, y no sé si de alguien más, de la Iglesia Adventista, denominación tal cual se conoce. A mí, yo llevaba un poco tiempo en la Iglesia y, bueno, tampoco es una cosa que me preocupara en exceso. Si me iban a echar o no me iban a echar. Ahora estoy realmente preocupado. Quiero que me echen ya. Yo no puedo pertenecer a una denominación cuyos pastores dicen esto. No puedo. Por lo tanto, ruego a Dios que lo antes posible se reúnan y me cesen ya. No sé si tengo que hacer mi baja voluntaria, no sé si hay que hacerlo, se puede hacer más rápido, pero es que esto no puede ser. No somos adventistas. Pues aquí acaba el testimonio. Creo que el hermano Víctor querría decir algunas cosas al respecto, si aún quedan 20 minutos, si quieres echarle decir algo. Yo podría añadir que personalmente ya les he escrito una carta que mandé al anciano de iglesia, puesto que el pastor se ha cambiado de dirección, no la tenía, ni su correo electrónico. Le envié la carta personalmente al primer anciano de iglesia, en la cual les doy mi permiso, mi consentimiento, para que me den de baja. Pero ya no solo es pedir mi permiso, sino ya es exigir. Lo que tendría que haber hecho, mejor dicho, es exigir, por lo que tú estás diciendo. Bien, ya veis que el tema de hoy es un tema que no podemos decir que sea un culto de adoración, estrictamente hablando como se suele entender. Pero en el fondo sí que es un culto de adoración, porque estamos denotando a quién adoramos en verdad. Quizás dejaremos de ser, bueno, ya sabéis que a mí me lo hicieron hace ya unos años, miembros de la corporación adventista, pero nosotros seguiremos siendo adventistas de creencia, de las que tenían nuestros pioneros, aunque a ellos eso les moleste. Seguiremos haciendo la obra que Dios quiere que hagamos. Y si a ellos no les gusta, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tampoco les gustaba lo que hacía Jesús ni sus discípulos, y no por eso dejaron de hacerlo, ¿verdad? Pues ahora la situación se va repitiendo. Era de esperar, las profecías apuntaban a esto. Y como la historia es siempre cíclica, y avisados estábamos, ahora vemos el cumplimiento viviéndolo. Sé que para Ángel ha sido duro tener que exponer esto,
porque no es una situación a la que él hubiese estado acostumbrado. Tampoco lo fue para nosotros en su momento, cuando empezamos a recibir estos primeros palos fuertes, aunque siempre habíamos recibido en la iglesia nosotros, ya lo recuerdo de tantos años, toda la vida, sí. Pero llega un punto en que o sigues el camino que Dios quiere, o tienes que seguir el que Satanás marca a través de dirigentes que están yendo totalmente en consonancia a favor de un ecumenismo y a favor de tantas cosas que nosotros no podemos estar para nada de acuerdo. Todo lo que Ángel ha expuesto es totalmente cierto. Nosotros nos basamos en la palabra de Dios, no en tradiciones humanas, no en códigos que nadie haya escrito para que sean aplicados sí o sí, e incluso que puedan contrarrestar o contradecir lo que dice el texto bíblico. Por eso nosotros iremos a la ley y al testimonio. Y Ángel lo ha expuesto muy bien, y creo que Josep ha dado los matices necesarios al respecto. No podemos olvidar que Jesús ya estaba avisando de varias cosas. Y hay unos versículos que a veces nosotros aplicamos tan solo a una cierta circunstancia. Juan capítulo 16, versículos del 1 al 4 dice: Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rindan servicio a Dios. Aún no han llegado a este extremo, ¿verdad? Pero sabéis que Elena White, y pude presentar las citas en la Apostasía Omega, hace referencia a que nuestros máximos perseguidores y con los que vamos a tener los mayores problemas no va a ser la gente de afuera, sino que van a ser los propios adventistas los que van a ir contra nosotros. Pues bueno, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Pues qué triste, ¿eh? Que diciéndose cristianos durante a saber cuántos años y en verdad no conocen al Padre ni a Cristo. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Y la hora ya está llegando. Y Jesús ya nos lo había dicho. A veces pensamos, esto solo hacía referencia a los discípulos, porque se vieron en esta situación. Pero es curioso, como siempre no hay nada nuevo bajo el sol. La historia se va repitiendo. Salomón nos lo confirmaba. ¿Y qué sucedió en la época de William Miller? Los tiempos de Ellen White cuando abrazaron el mensaje adventista. Lo mismo. Fueron expulsados de sus iglesias. ¿Y qué iba a suceder al fin de los tiempos? Cuando Cristo esté a punto de llegar. Lo mismo. Quien diga las cosas como son será tildado de todo menos de seguidor de Cristo. Es muy triste, pero es lo que hay. Mateo capítulo 5 nos hace también una referencia a las bienaventuranzas que tantas veces hablamos. Pero hay una bienaventuranza que a veces casi que da un poco de reparo. Y es la que se halla a partir del versículo 10, donde nos dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mintiendo. Y es lo que están haciendo, mentir. Lo hicieron cuando me expulsaron a mí, y lo siguen haciendo ahora. Y lo seguirán haciendo hasta el final, si no cambian. Lo único que podemos hacer es orar por ellos, para que Dios tenga misericordia, y el Espíritu Santo aún quizás pueda derribar esa pared que, como decía Ángel, ponen ante los argumentos bíblicos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y hay algo que es evidente. ¿Quién es superior a quién? ¿El Señor o el maestro a los discípulos o los discípulos al maestro? Evidentemente el superior es el maestro, ¿no? ¿Y Jesús qué nos dijo? Que si a él se lo hacían,
¿cómo no se lo iban a hacer también a sus seguidores? Han pasado 2000 años prácticamente desde entonces. Pero la situación va a volver a ser la misma y lo estamos viendo. Creo que voy a cambiar unas imágenes para que veáis alguna cita y algún texto bíblico que creo que vale la pena comentar, además de algo más. Ángel nos leía este texto, Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué hemos de hacer? ¿Hemos de callar? Clamar a voz en cuello no es ir diciendo las cositas con una boquita pequeña y con cuidado. Alza tu voz como trompeta. Una trompeta suena fuerte, certera, y dice que no nos detengamos, que lo hagamos. Y anuncia a mi pueblo su rebelión. Por tanto, si la Iglesia Adventista está en rebelión, gracias a Dios, no todos, ¿debemos callar? Y a la casa de Jacob su pecado. Si están pecando, llevando la contraria a las cosas de Dios, ¿no hemos de decirlo? ¿Dónde estaría nuestro amor como auténticos cristianos si no estamos diciendo lo que hay que decir? ¿Dónde estaría todos los puntos que nosotros podemos llegar a exponer si en el fondo hemos de callar? Debemos decir las cosas y cada vez deberemos decirlas más claras, más contundentes, con amor, eso sí, porque lo que queremos no es que se pierdan, sino que se den cuenta de las cosas para que reaccionen. Mirad también esta cita de Ellen White que dice: fue la apostasía lo que indujo a la Iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. De modo que la apostasía en la Iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. ¿Y de qué Iglesia está hablando aquí? Evidentemente, si entendemos que es la Iglesia Católica, ya está en ese camino desde sus inicios. ¿A qué Iglesia se está refiriendo entonces? ¿No se está bajando la guardia y se está llevando todo a ese terreno? Gracias a Dios aún hay pastores, aún hay laicos que están totalmente contrarios a ese ecumenismo. Pero ya hemos visto en la experiencia que ha dicho hoy Ángel que verdaderamente hay otros que están más cerca de la bestia que de Dios, tristemente. Mientras más grande la apostasía, lo más cerca que esa iglesia se parecerá es a Roma. Y así está siendo, cada vez más claramente. La conveniencia mundana está ocupando el lugar de la verdadera piedad y la sabiduría que viene de arriba. Y Dios retirará su mano prosperadora de la asociación. Y esto lo escribió hace ya muchos años. Se retirará el arca del pacto de entre su pueblo. Se introducirán ocultamente los ídolos. Se dará entrada a falsos principios y falsos preceptos en el santuario. ¿Se respetará al anticristo? ¿Se respetará al anticristo? ¿Eso es lo que hemos de hacer nosotros? ¿Respetar al anticristo? Es lo que en definitiva se está promocionando ahora. Antes Ángel ha dicho unas declaraciones de este pastor que hacía referencia a que el Papa y la bestia pues como que no terminan de ser exactamente lo mismo, ¿no? Y que incluso podría haber citas en los libritos de escuela sabática tranquilamente. ¿Sabéis? Otro pastor muy conocido en España dijo exactamente lo mismo. Les mostró unas citas a unas personas adventistas muy bonitas. Y dijeron, bueno, les dijo, ¿veis algo malo en esto? No. Pues esto es del Papa. Por tanto, no podemos decir todo esto. ¿Os dais cuenta?
Hombre, quizás el Vaticano sería muy tonto, todo el sistema, si solo fueran diciendo cosas malas, la verdad de lo que hay detrás de lo que están haciendo y diciendo. Entonces, ¿qué tienen que hacer para confundir a la gente y cautivarla? Pues decir cosas que también decía Cristo, evidentemente. ¿Qué argumentos están utilizando? Y eso cada vez más generalizado. Pues parece ser que ya se está respetando al anticristo. ¿Se ignorarán los principios y doctrinas verdaderos que nos fueron dados por Dios y que nos hicieron lo que somos? Pues sí, se está ignorando, se está despreciando y cada vez de mal en peor. Luego la cita que Ángel había leído también. Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia y permitir que nuestras iglesias se corrompan, se llenen de todo espíritu inmundo y alberguen a toda ave inmunda y aborrecible. ¿Podremos ver claramente nuestra situación y no proceder en forma decidida a curar los males existentes? Ahora ya no estamos corriendo el ser una hermana de la caída Babilonia, ese peligro. Quizás es que ya somos la hermana de Babilonia. Tantas veces se dice, la iglesia adventista no es Babilonia. Y siempre hemos dicho, la iglesia adventista no es Babilonia por sus doctrinas, por todo lo que tiene. Pero se corría ese riesgo que con el paso de los años fuera degenerando todo hasta ser una hermana de la misma Babilonia. Y cuando pude exponer el tema de la apostasía alfa y omega, viendo cómo le entregaban una medalla de oro a un papa hace ya unos años, y tantas cosas más, ¿qué somos? Bueno, ahora no podemos decir qué somos, porque ya nos dicen que no somos adventistas. ¿Qué son, hemos de decir? Qué lamentable. Ojalá se plantearan estas cosas, porque las evidencias están demostrando que aquí hay algo más. Ya se es hermana de Babilonia. Gracias a Dios que aún hay personas, hay un remanente allí dentro, que no lo son. Pero deberán decir las cosas muy claras. Y me gustaría ver quién aguanta allí dentro si siguen diciendo las grandes verdades a la cara a la gente. Los ataques pueden venir de fuera y pueden venir de dentro. ¿Sabéis? Tengo el mejor trabajo del mundo. Sí, he de deciros la verdad. Es el mejor trabajo del mundo. Algunos me dicen, deja de decir tonterías y búscate un trabajo. Haz algo útil. Eso me lo han dicho varias veces. Bueno, quizás ignoran que toda mi vida he sido un trabajador total. Sí. Y no de un trabajo precisamente intelectual, ni de no tenerme que ensuciar las manos para nada. Pero siempre les digo lo mismo. Ahora Dios me ha dado el mejor trabajo del mundo. Y no pienso dejarlo a menos que Dios quiera. Pero eso lleva momentos excelentes. Momentos en los cuales recibes testimonios de personas que han cambiado su vida, que se han dado cuenta de la verdad de la palabra de Dios y han hecho cambios impresionantes, pasándose del satanismo, del espiritismo, de alguna denominación protestante, de algún tipo de nueva era, de ateísmo, de catolicismo, a la verdad de Dios. Y eso es lo mejor que puede llegar a escuchar o alguien que quiere ser un siervo de Dios. Pero a veces también recibimos ataques. Y normalmente los más despedazadores han solido ser de los de la propia Iglesia Adventista, de hermanos de la Iglesia Adventista. Pero también los ataques nos vendrán de fuera. Y muchas veces, personalmente cuando recibo tantos mensajes, suele haber algunos que son muy poco agradables de ser vistos. Pero que una vez más, quiero transmitíroslo para que nos vayamos poniendo en situación que a partir de ahora y cada vez más los problemas los tendremos por adventistas que van a ir contra nosotros,
y por gente de este mundo que pueden ser fanáticos, radicales, católicos, que no quieren pensar absolutamente en nada y se cierran por banda, o pueden ser de otras denominaciones protestantes, o pueden ser a saber qué. Por ejemplo, para que veáis qué cosas uno puede llegar a recibir también, para que nos hagamos ya una idea de lo que nos espera a partir de ahora, y esto es solo un inicio, os voy a poner el que he recibido esta misma noche, de un personaje ultracatólico que por su forma de escribir tampoco denota que sea un ser súper inteligente, pero en fin, hay que mostrarlo. Los judaizantes adventistas son la sinagoga de Satanás. Bueno, voy a leerlo bien para evitar las faltas ortográficas en las que incurre este señor. Porque él mismo es nuestra paz, haciendo de los dos pueblos uno. Así en su cuerpo anuló la ley de los mandamientos y sus preceptos para crear en sí mismo de los dos un hombre nuevo. Y cita Efesios 2, 14 y 15. El último profeta, Juan Bautista. Levítico 16, 16. Falsa profeta judaizante, Elena White. En esto se resumen toda la ley y los profetas. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Mateo 22, 37. Y no en otra cosa como sábados, novilunios, etc. Isaías 1, 13. Ya veis que argumenta lo que tan claramente hemos expuesto, que no es así, a través de todos estos años. Pero sigue con lo mismo, es igual. Adventistas, en donde ofrecen inmolar cabritos, machos cabríos, corderos. Ya dices, bueno, que aquí hay un problema mental quizás, ¿no? Ya. Escapen por sus vidas de esta secta que salió de la otra secta adventista. ¿Cómo es posible que sigan cuentos de viejas y no se den cuenta que este tipo tiene problemas mentales? Está haciendo referencia a un servidor. Tuercen las escrituras para su propia perdición. Cuidado que del infierno no se sabe y que existe, a pesar de que la bruja Elena White lo negó. Y ella ya está allí. O sea, ya está quemando, se ve. Bueno. Y ustedes irán a el loco, fue echado, o sea, el loco soy yo, fue echado de la secta adventista. Esto es cierto, fui expulsado de la iglesia adventista, ellos le llaman secta, ya se sabe, y se inventó una secta para ignorantes. Sois unos ignorantes, ¿lo veis? Ya os lo han dicho claramente. ¿Qué vamos a hacer? Ya le va a cobrar el diezmo y los tontos le darán. Bueno, pues ya estamos. Una vez más, hay que mostrar claramente que el diezmo es algo bíblico, lo hemos demostrado, y que yo no estoy pidiendo el diezmo a quien no lo quiera dar. Y si alguien no lo da, no le doy una patada. Ni mucho menos. Es más, sigo diciendo que si alguien cree que debe dar el diezmo a la iglesia adventista porque cree que aún allí se pregona la verdad, que lo haga. Y si cree que hay otro ministerio independiente que está dando el mensaje final y lo que el mundo necesita escuchar, que lo dé allí. Pero bien, es lo que hay, ya se sabe. Adventista igual a secta. Este loco es su guía. Sigue tradiciones de hombre, de la bruja Ellen White, qué asco. Huyan a los montes, escapen y mueran esperando las mentiras de su bruja. Este loco, San Vicente, errado, ha escrito bien mi apellido, los apoya. Decapiten al blasfemo. Bien, ahí está. Le he escrito diciendo que él debe saber que por esto puede tener una demanda por instar al asesinato. Otra vez escribió esta misma persona, hay otros que también escriben diciendo semejantes, en fin, ya no vale la pena ni calificarlo, pidiendo la muerte de toda mi familia. Bien, esto aún son palabras. Son palabras. Quizás este señor, si me viniera a la cara, no se atrevería a decir todas estas tonterías, o quizá me mataría directamente, no lo sé. No lo sé. Pero nos debemos empezar a mentalizar, y yo el primero, que suelo ser el que está dando más la cara en todo este ministerio, que en cualquier momento me pueden girar la cara a bofetadas, o me pueden pegar un tiro, o me pueden tirar por un despeñadero, o pueden hacer cualquier cosa, como a cualquiera que esté siguiendo la palabra de Dios y la esté predicando en el último tiempo. Y estamos en manos de Dios. A veces me dicen, eres muy valiente diciendo estas cosas, jugándote la vida así. Bueno, yo siempre digo, y recuerdo una cita de Elena White, que cuando lo encontré me hizo mucha gracia, que estaremos huyendo, y uno le dirá al otro,
algo parecido a hemos sido inconscientes diciendo todas estas cosas, pero lo teníamos que decir. Y a veces pienso esto, no soy consciente realmente de que en cualquier momento puede ser mi último momento, porque alguien decida hacer alguna cosa conmigo. Quizás soy inconsciente, pero es que como cristianos debemos ser inconscientes en este sentido. Lo que no debe importarnos es nuestra vida aquí. Lo que debe importarnos es dar el mensaje para que más gente sea salva y después que sea con nosotros lo que Dios quiera. Yo sigo pidiéndole al Señor ser de los 144.000. No sé si me lo va a conceder, pero es lo que debe ser nuestra oración. Y para eso he de hacer cambios en mi vida también, por supuesto. Yo también estoy en el camino de la santificación. No soy perfecto. Pero todo esto son cosas que a partir de ahora ya podéis iros acostumbrando. Y todos los que presentéis desde un púlpito, por simple y sencillo que pueda ser, cualquier palabra del Señor para este último tiempo, vais a ser tildados de lo mismo que me tildan a mí y querrán hacer con vosotros lo mismo que quieren hacer conmigo. ¿No lo hicieron con los discípulos? Pero además los mataron. Solo uno se libró y encima fue desterrado a una isla llamada Patmos. No podemos esperar otra cosa, pero debemos seguir dando el mensaje. Y no pasará nada que Dios no quiera. Para que veáis que hay una extraña situación entre la Iglesia Adventista y nosotros, aquí tenéis un testimonio de alguien que me escribió y se llama Liriam. Hola hermano Víctor, le cuento. El pastor con un anciano nos vinieron a visitar antes del bautismo. Esta persona se quería bautizar junto a su esposo, en Chile. Y esta es la situación. El pastor con un anciano nos vinieron a visitar antes del bautismo y nos dijeron que nosotros, por creer en una fecha, o sea, ya sabéis que el 2031 va a venir Cristo, decir que los 144.000 son literales, de los 6.000 años y más, nos dijo que no nos podía bautizar, que su conciencia le decía que no, porque estamos creyendo en otras cosas que la Iglesia no cree. De verdad estamos tristes. Igual esto lo habíamos pensado y hablado con mi marido, que igual no iba a hacer lo mismo. No teníamos el mismo sentir. Igual nosotros anhelamos que el Espíritu Santo sea derramado en nosotros y Dios cambie nuestra vida. Pero dije a mi esposo que solo había que pedírselo con amor y sinceridad a Dios. Y se nos dará. Quizás la cosa pasa por algo. A lo mejor un día viene usted a Chile. Si Dios quiere, nos bautizaría usted en un mismo sentir y pucha que sería distinto y emocionante. Tener las mismas esperanzas y aceptando lo que las Sagradas Escrituras nos dice. Esa luz preciosa que nos ha sido revelada. Y la aceptamos con alegría, gozo y fe. Y que no seamos considerados alarmistas y sensacionalistas. Solo queremos entregar el mensaje sin escrúpulos y con osadía. Somos centinelas. No entiendo cómo no lo entienden. Bueno, está escrito que va a ser así. Bueno, hermano, lo dejo, que me quería desahogar. Dios lo acompañe siempre y muchas bendiciones, etcétera, etcétera. En fin, esto es un hecho. No es la primera vez que recibo escritos así. Personas que van a bautizarse a la Iglesia Adventista y son rechazados porque vienen de las conferencias del gran engaño. Y que cuando curiosamente están en esa iglesia y empiezan a hablar o a decir cosas, lo que ellos exponen es mucho mejor que lo que saben muchos de los miembros de esa iglesia. Pero aún y así son rechazados. Nosotros en un principio no pretendíamos hacer bautismos, ¿te acuerdas, Josep? Fuimos dejando a la gente que fuera a la iglesia adventista, allí la enviábamos para ser bautizados. Porque no queríamos tener esa confrontación con la Iglesia para nada. Y seguimos diciendo que la Iglesia Adventista tiene doctrinalmente la verdad. La lástima es que la cosa ha ido degenerando. ¿Y qué hicimos al final? Pues empezar a bautizar después de analizar si podíamos hacerlo o no, estudiándolo sobre la palabra de Dios,
y vimos que no había ningún problema, como antes habíais dicho, sino todo lo contrario. ¿Quién nos da autoridad para bautizar? Pues nos la da el Señor. La da el Señor. No la tiene que dar un hombre, la autoridad. Y el Señor quiere, como decías tú, Josep, id, predicad, ¿y qué hemos de hacer? Bautizar. Claro. ¿Y qué va a pasar en el último tiempo? ¿No dicen las profecías y escritas por Ellen White que ya no habrá pastores? ¿Que los pastores se van a pasar al otro bando, prácticamente todos van a desaparecer del mapa? ¿Y quién tendrá que bautizar a los conversos? ¿O es que ya no habrá conversos? Pues lo deberán hacer los que van a terminar la obra, que son los laicos. Y si bíblicamente pueden bautizar los diáconos, y si nuestras creencias están plenamente fundamentadas en la palabra de Dios y no pueden contrarrestar lo que decimos con la palabra de Dios, ni con los escritos mismos de Ellen White, ¿por qué no vamos a seguir haciéndolo? Pues bien, este rechazo, cada vez más generalizado en muchos lugares, por personas que conocen el Evangelio, cambian sus vidas y quieren entregarse al Señor, cuando llegan a la Iglesia Adventista sufren eso. No en todos los lugares, ¿eh? He de decir que en algunos lugares aún los aceptan y son bautizados. Después pueden tener sus problemas. O no, porque hay lugares donde gracias a estas personas nuevas que han llegado les han dado este mensaje y más personas están reaccionando de esas iglesias. Pero claro, para muchos eso es un peligro, porque se va a sembrar cosas que no serían convenientes según ellos, o correctas. Bueno, pues nada, en definitiva, lo que os quiero decir es que cuando vaya a Argentina, si Dios quiere, estas dos personas, este matrimonio chileno, irán y van a ser bautizados por un servidor. Y les doy las gracias a los hermanos argentinos adventistas, aún adventistas, que han hecho todo lo necesario para que podamos reunirnos allí y que podamos tener un lugar para hacer bautismos. Y yo voy a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a cualquier persona que haya sido instruida con los estudios bíblicos, que no tenga dudas, que lo vea claro y quiera seguir al Señor. Y yo ahora me pregunto algo que me da vueltas por la cabeza desde hace un tiempo. ¿Por qué cuando un protestante ha sido bautizado en su iglesia, un bautista, un evangélico de cualquier índole, es bautizado, después cuando va a la iglesia adventista se lo acepta, ¿cómo? Por voto a mano alzada, ¿verdad? No se le obliga a volverse a bautizar. Entonces, ¿nosotros no podemos bautizar? ¿Es acaso que esas iglesias predican a favor del sábado? No. Y en cambio el bautismo de ellos lo aceptan. Porque el nuestro no debe ser válido cuando estamos diciendo todas las doctrinas bíblicas al 100%. Pues deberían pensárselo, ¿eh? Porque lo que están haciendo es una abominación ante Dios, por lo mires como te lo mires. ¿Sabéis? Hay un texto también en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, y es un mensaje dirigido a la iglesia del final, a la iglesia del último periodo histórico de la humanidad. ¿Qué número es la Odisea? La séptima, ¿eh? Es curioso. ¿Por qué será? Versículos del 14 en adelante dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Ya sabéis, el pueblo del juicio. O sea, los que van a vivir en el momento del juicio. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. No dice, quizás te vomitaré de mi boca, sino que dice, te vomitaré de mi boca. Y ahora la reflexión es, quizás ya están siendo vomitados por Dios, ya lo han sido y aún no se han enterado. Qué triste, ¿eh? No se van a enterar. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vaya repertorio de lo que se es. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dios aún sigue llamando. ¿Qué hizo Jesús con Pilato? ¿Lo recordáis? Pilato ya estaba sentenciado. Y Jesús aún iba insistiendo hasta el mismo final, intentando por todas que reaccionara. Me recuerda perfectamente este mismo texto de Apocalipsis. Cuando Elena White describe eso en El deseo de todas las gentes, uno piensa, ¿cómo puede ser si ya estaba perdido? Y Jesús aún hasta esos momentos finales y más allá estaba intentando recuperarlo. Pero ya no pudo ser. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Se va a arrepentir? ¿Esta corporación se va a arrepentir? ¿Sabéis? Siempre hablamos de una iglesia triunfante y una iglesia militante. Hay dos iglesias. Y la iglesia militante puede ser mucha, pero la iglesia triunfante va a ser una. Y va a ser una minoría. Y va a salir un remanente del remanente. Y otros se van a añadir, los trabajadores de la hora undécima. Y este va a ser el pueblo de Dios del final. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios sigue haciendo el llamado. Quiere cenar con nosotros en total intimidad. Y parece ser que las comidas de cena van de la cuenta sin Dios. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y esta es la esperanza que tenemos. Nos debe importar poco si nos desprecian, si nos insultan, si nos maltratan o si nos matan. Lo que debe importarnos es estar en el trono al lado del Señor. Y a partir de aquí, quien quiera seguir al Señor que lo siga. Y quien no quiera, allá él. Pero nosotros debemos seguir diciendo las cosas. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el Espíritu ha hablado bastante claro en toda la palabra de Dios, de arriba abajo. Si todo lo que decimos está aquí, si todo lo podemos demostrar con la palabra de Dios, que nos digan lo que quieran. Pero aún hay mucho trabajo por hacer. Y seguiremos dando el mensaje hasta que Dios nos diga, vale, ya basta. Pero mientras eso no suceda, y eso va a ser justo en los tiempos finales, cuando ya todo el mundo habrá hecho su decisión, seguiremos dando el testimonio que debemos dar. Seamos valientes, hermanos. Seamos valientes para afrontar todo lo que se nos viene encima, pero que nadie ni nada arrebate nuestra corona. Que Dios os bendiga. Amén. Vamos a terminar con una oración.
Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque un día tú nos buscaste, nos diste el mensaje y nos has ido cuidando y guiando para encontrar más de la verdad que tú tienes para este último tiempo. Te queremos pedir, Señor, que nos ayudes siempre a ser humildes y que seas tú siempre el que nos guíe. Ayúdanos, Señor, a andar rectamente ante ti, a cambiar las cosas malas que aún podemos llegar a hacer o pensar o decir. Y por eso te queremos pedir, Señor, que tú nos humilles para que tú seas exaltado y que nos ayudes a ser conscientes que no somos más que nadie, porque eres tú el que eliges. Solo queremos que nos ayudes a poder hacer tu labor, que nos utilices tanto como puedas, aunque seamos indignos de ninguna de tus misericordias. Te queremos pedir que nos perdones, Señor, todas las cosas malas y que nos ayudes a ser firmes, a resistir hasta el final, a dar el mensaje a todas las partes del mundo que tú quieras que lleguemos, para que el Evangelio llegue a todo el mundo y vuelvas y podamos irnos contigo bien pronto. Maranata, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.